Si no tuvieras ni voz ni instrumentos musicales, ¿cómo expresarías todo aquello que te remueve por dentro? ¿A cuántas personas crees que llegarías? Somos Irene y María y os invitamos a pasar un rato al otro lado, donde las causas sociales también se luchan con arte gráfico. Bueno, María, pues un día más, un día menos, hablando Sí. de cositas. ¿Qué Capítulo tal? 5, estamos ya a la mitad de este Sí. maravilloso podcast, Y ¿no? vaya, qué rápido ha pasado ya. No, sí, Parece la verdad que que... sí. Nos queda Pero ya bueno, esto en un pestañeo, se nos va la otra mitad, pero bueno, no pasa nada, hay que aprovechar este. pues sí, la verdad. Y bueno, Sí, bueno, dinos pues qué vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos Cuéntanos. a hablar del arte protesta, ¿vale? Hemos visto la música, la canción protesta y ahora vamos a hablar del arte gráfico y plástico como medio de protesta. Entonces, como siempre, antes de empezar a hablar del tema, yo te pregunto, María, para ti, ¿el arte protesta qué es? Bueno, me toca examen, como siempre. Sí, esa es mi sorpresa. A ver, supongo que si la canción protesta era arte musical en este caso para luchar contra las causas que pasaban en ese país en ese momento, pues supongo que el arte gráfico protesta tiene que ser algo bastante parecido, ¿no? ¿Qué dices Sí, tú? sí, o sea, en parte sí. Aquí tenemos una definición, a ver si nos cuadra un poquito. Y es que si nos basamos en estudios como los de Juan Ramón Barbancho, el arte protesta es una forma de intervención política y social que busca generar conciencia y provocar cambios. No solo es una expresión personal, sino una acción colectiva que interpela a toda la sociedad, vaya, que nos afecta a todos. Entonces, yo creo que corresponde bastante, ¿no? Con Sí, la idea preconcebida que tenemos. sí, pero bueno, vamos a ver un poco más profundamente lo que sería el Ujú. arte protesta. Pues sí. Ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, movernos a América. Y entonces, pues tenemos que en América Latina el arte de protesta ha sido clave en la resistencia contra dictaduras y contra opresiones, vaya. Desde el siglo XX, artistas y colectivos han utilizado el arte como una herramienta de denuncia y de movilización como tal. Por ejemplo, en 1968, un grupo de jóvenes artistas argentinos rompió con las instituciones artísticas tradicionales, como el Instituto Di Tella, debido a su relación con el gobierno autoritario que había en el momento, vaya. Inspirados por el clima de protesta global que se estaba dando, estos artistas buscaban fusionar arte y política, utilizando estrategias cercanas al activismo y a la guerrilla comunicacional. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Tucumán Arde, en Argentina, una iniciativa de los años 60 en que artistas, periodistas y sociólogos denunciaron la crisis económica y social de los trabajadores de azúcar a través de exposiciones itinerantes. Se trataba de un esfuerzo colectivo para buscar sacar el arte de las galerías y llevarlas a las calles, conectándolo así directamente con las causas sociales. Wow, la verdad que Aquí, la pa exposición, empezar. sí, casi nada. Hay que decir que la exposición en Rosario fue un éxito, convirtiéndose en un espacio de inmersión política, pero es que la de Buenos Aires fue clausurada el mismo día de su inauguración por la misma dictadura. O sea que, bueno, igual que con la canción, pues vemos que la censura es un elemento esencial en este caso. Esto marcó la disolución del grupo y el abandono del arte por parte de muchos de sus miembros. O sea, al final se le puso una barrera importante y el grupo pues no podía seguir. Aunque Tucumán Arde fue concebido como una herramienta para la concienciación y no como una revolución en sí misma, como a lo mejor en otros casos, sí es verdad que su impacto en la intersección entre arte y política pues se ha reconocido mucho. De hecho, con el tiempo, su canonización dentro del arte contemporáneo ha generado debates sobre si ha perdido su carácter subversivo y contestatario, ¿no? Aquí sí, vamos, no, estamos mostrando ahora mismo un par de imágenes para que nos hagamos una idea de cuál es la situación. Pero es que Argentina como tal no es el único sitio donde vemos este tipo de representaciones. En Chile, sin irnos muy lejos, durante la dictadura de Pinochet surgió el colectivo de acciones de arte, CADA. Este grupo, conformado por Loti Ronsfeld, Juan Castillo, Fernando Balcells, Raúl Zurita y Yamela Eltit, buscó transformar el arte en una herramienta política
y social. Cada realizó intervenciones en el espacio público que buscaban involucrar directamente a la ciudadanía y de redefinir lo que es la relación entre el arte y la propia sociedad, vaya. Su intención no era solo llevar el arte a la calle, sino también intervenir en el espacio, creando, pues, al fin y al cabo, un sitio donde se pueda protestar y donde pueda llevar una transformación colectiva como resultado final. Algunas de sus obras más icónicas, que son las que también están apareciendo ahora mismo en pantalla, son las de No Más, una acción en la que el grupo invitó a la población a completar la frase No Más, con distintas consignas contra la dictadura y la represión. Este mensaje se expandió por todo Chile, o sea, abarcó todo, apareciendo en muros, panfletos, afiches, y al fin y al cabo convirtiéndose en un símbolo de resistencia pues, nacional, vaya. Además, realizaron acciones como cubrir el Museo Nacional de Bellas Artes con una tela blanca a modo de protesta para evidenciar la censura cultural y la falta de libertades que ahora mismo pues, se estaba dando en este contexto. Sí, bueno, la verdad es que es bastante interesante, porque al final es como coger un emblema e intentar replicarlo en bastantes lugares. A mí me recuerda un poco, quizás sea un poco burdo hacer esta comparación, pero quizás sea un poco como los hashtags que hay en Twitter, que al final pues surge algún problema y alguna reivindicación, se coge como una frase y se intenta hacer. Aquí el nomás, lo bonito es que deja un hueco y cada persona pues podía poner lo que quisiera que se terminara dentro de la dictadura, ¿no? No más represión, no más Mm. lo que sea. Pero bueno, vayamos a otro trabajo emblemático de Cada, que es Para no morir de hambre en el arte, es de 1979, y aquí utilizaron la imagen de la leche para denunciar la escasez de alimentos y las políticas neoliberales impuestas tras el golpe de Estado. Porque para quien no lo sepa, en Chile ahora mismo todo es privado. O sea, el neoliberalismo pegó fuerte ahí y ahora mismo absolutamente todo es privado en Chile. Y bueno, el grupo también trabajó con fotografías, vídeos y documentos que registraban sus acciones y muchas de las cuales hoy forman parte de archivos históricos y del imaginario colectivo latinoamericano. Así que ahí es nada. Sí, como estaremos viendo ahora mismo, pues eso, imágenes y tal, la verdad es que son bastante llamativas y bastante, no sé, removedoras en parte, ¿no? Y bueno, pues tras esta gran introducción bastante completa, vamos ya a lo que en sí vamos a hablar en este episodio, que son los afiches, ¿vale? Que hemos utilizado como elemento primario a analizar. Entonces, lo primero, antes de hablar de lo que es un afiche, yo te pregunto, María, ¿qué es un afiche? Vale, aquí ya me has pillado completamente porque esta es una palabra que yo no había escuchado en mi vida Ujú. hasta no trabajar esto. Así que aquí necesito que me ilumines tú. Vale, sí, yo a mí me pasaba igual, ¿eh? Yo cuando empecé a mirar todo esto y dije un afiche que es, bueno, pues obviamente hacemos uso de la Real, de la RAE, vaya, y pues básicamente es un cartel, o sea, es una lámina, pues sí, o sea, quiero decir, es pues un elemento visual que pues puede tener más o menos información por escrita o diseño como tal, pero es por eso, un cartel, o sea, no tiene más. Cartel. Pero queda mejor Perfecto. dicho, la verdad es que mola más decir afiche que cartel. Las cosas. Sí, O sea, afiche tiene otro rollo, ¿no? O sí, sí, sea, sí. tiene como más flow, no sé. Pues sí. Entonces, bueno, pues Tiene más al fin y al personalidad. cabo, el uso de afiches y carteles es una cosa bastante icónica para defender o para buscar esa unión del pueblo en contra de algo, o sea, ese arte protesta, que es de lo que estamos hablando. Desde los carteles de propaganda política, pues hasta los carteles que hoy día tenemos por todas las redes sociales que buscan una denuncia social, son utilizados pues en todos lados, vaya. Pero mi pregunta es, ahora que estamos en la era digital, ¿siguen siendo igual de efectivos que cuando no estamos en la era digital? Históricamente, los afiches siempre han jugado un papel bastante importante en lo que es la movilización social, ¿vale? Por ejemplo, en Argentina tenemos en 1983 el siluetazo, que llenó la calle de siluetas, como estamos viendo, de los desaparecidos de la dictadura, convirtiendo la ausencia en una presencia impactante, la verdad. Estas imágenes eran muy directas, muy claras, fáciles de replicar, que podían distribuirse fácilmente y en la que participaba pues básicamente toda la población. Entonces, bueno, este es un ejemplo bastante llamativo. Y Sí, y bueno, bueno, no lo vamos a mover de Argentina
porque queremos analizar un poco más esto, pero sí es verdad que vamos a echar unos años, unas cuantas décadas para atrás, para poder, bueno, contextualizar un poco todo lo que pasó en Argentina, ¿no? Efectivamente, porque lo que vamos a hacer es utilizar bastantes afiches de spoiler, la década de los 70, afiches argentinos, para, pues eso, hablar un poquillo de ellos y pues ver un poco pues, su utilización como elemento de protesta, vaya. Ha sido como, es la base de nuestro episodio. Todo esto es un poco más de contexto y ya pues, por un poco el amor al arte, vaya. Nunca mejor Sí. dicho. Entonces, bueno, hemos dicho de hablar de los 70 y bueno, estas décadas, 60, 70, en Argentina se vivió una época bastante revuelta políticamente y socialmente. Debemos mencionar quizá como un poco de influencia la Revolución Cubana, que es de 1959, acaba de pasar hace poquito, y también los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, que inspiraron a sectores de la juventud a tomar las armas para luchar por una sociedad más justa. En este contexto hay que decir que, bueno, surgieron organizaciones guerrilleras en Argentina y en otros países, pero bueno, en Argentina también, de las cuales las más importantes fueron los montoneros, ¿vale? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a partir de ahora le llamaremos FARC, y el Ejército Revolucionario del Pueblo o ERP, ¿vale? O sea, palabritas Ahora, que necesito que os quedéis ahí en la cabeza. sí, porque ahora después vamos a hablar un poquillo de ello, vamos a introducirlo para que tengáis un poquillo de contexto. Pero antes de nada, pues vamos a hablar de Juan Domingo Perón, que quién fue, ¿vale? Fue un político, líder, tanto político como militar argentino, que gobernó el país durante 3 periodos, de 1946 a 1952, de 1952 a 1955 y de 1973 a 1974. Creó un movimiento político, el peronismo como tal, viene de su apellido, vaya, que tiene una fuerte base obrera y promovía una economía mixta con presencia del Estado, nacionalizando empresas estratégicas y teniendo un fuerte discurso de justicia social. En 1955, Perón fue derrocado por un golpe militar en la llamada Revolución Libertadora y desde entonces pues, vivió en exilio, pues, principalmente mira, aquí en España, mientras que en Argentina los gobiernos militares y civiles prohibían lo que viene siendo el peronismo. Vaya. Sin embargo, el movimiento peronista siguió vivo en la clandestinidad y pues poco a poco fue cogiendo bastante apoyo en los sindicatos. Durante estas décadas que ha mencionado María, los 60 y los 70, dentro del peronismo surgen pues, sectores juveniles revolucionarios que crean en la lucha armada como camino hacia una patria socialista. Estas son, como bien ha dicho María, los montoneros y las FARC. Y ahora pues vamos a hablar un poquillo de ellos también. Sí. Bueno, empecemos por los montoneros, ¿vale? Los montoneros fue una organización guerrillera peronista que surgió a finales de los años 60, como bien ha dicho Irene. Y bueno, en general sus miembros eran más o menos jóvenes, de clase media y normalmente militantes católicos que veían en Perón la posibilidad de lograr una revolución social en Argentina, como también ha dicho Irene. El grupo se hizo conocido en 1970 porque secuestraron y ejecutaron al exdictador Pedro Eugenio Aramburu, que casi nada, vamos, también, a quien consideraban responsable del golpe militar de 1955 y de la persecución al peronismo. Entonces, bueno, su consigna principal era Perón o muerte, no había nada más, no había más opciones, y con ello pues reflejaban el compromiso de que Perón regresara al poder. Montoneros apoyó pues, a Perón para su retorno a Argentina y en 1973, que fue cuando volvió, pues ahí estaban a pie de cañón. Pero con el tiempo la relación se fue deteriorando. El Se 1 de divorciaron. mayo de 1974, Perón los expulsó públicamente de la Plaza de Mayo llamándolos estúpidos imberbes, lo que ya marcó completamente la ruptura entre ellos dos y pues ya la cosa se fue torciendo un poquillo, vaya. Después de la muerte de Perón, en 1974, Montoneros pasó a la clandestinidad y radicalizó su lucha contra la dictadura militar que se instauró en 1976. Vale, esos serían los montoneros. Ahora vamos a pasar al siguiente, que eran las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Qué son las FARC? Bueno, pues fueron una organización guerrillera marxista que nació a fines de los 60 también, influenciada por la Revolución Cubana, en este caso, y la guerrilla del Che Guevara en Bolivia. A diferencia de los montoneros, que era peronista, pues aquí se diferencian un poco porque las FARC eran abiertamente comunistas y veían en la lucha armada el camino hacia el socialismo. En 1973,
estas FARC se llegaron a fusionar con los montoneros. O sea, que al final se encontraron un punto ahí de acuerdo porque ambos compartían la lucha contra la dictadura y el objetivo de la patria socialista. Sin embargo, dentro del movimiento pues persistieron sus diferencias ideológicas, obviamente, porque no era lo mismo, ya que algunos miembros de las FARC mantenían su fuerte identidad marxista y ahí pues se separaban bastante de los montoneros. Y ya para terminar de contextualizar, que menuda chapa, bueno, chapa, a ver, es súper interesante, pero sí es verdad que es mucho contenido teórico. Pero yo creo Muchos que datos. vamos a salir de aquí bastante curtos en la historia de Argentina de los años 70. Vamos, lo sabemos de pe a pa. Y pues sería definir o quiénes eran los ERP, que era bueno, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue una guerrilla marxista-leninista creada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Su objetivo era derrocar el capitalismo en Argentina e instalar el régimen socialista similar al de Cuba o al de Vietnam. A diferencia de los montoneros, el ERP no era peronista y nunca confió en Perón. De hecho, cuando Perón volvió al país en 1973, como ya hemos dicho, el ERP siguió atacando a su gobierno porque lo consideraban demasiado burgués. El ERP tenía una estrategia militar más radical que los montoneros, realizando ataques a cuarteles militares, secuestros y asaltos a fábricas. O sea, era mucho más, pues eso, mucho más radical. Uno de sus golpes más conocidos sería la toma del cuartel de Montechingolo en 1975, que terminó en una masacre de sus militantes. Bueno, y pequeño dato así un poco de actualidad, el ERP también asesinó a un capitán, que se llamaba el Capitán Viola, y justo esta semana, bueno, nosotros grabamos un poco antes de subir los episodios, pero bueno, últimamente ha salido la noticia de que Milei ha reconocido este delito como delito de lesa humanidad. Antes no se le estaba haciendo mucho caso a la mujer, a las víctimas, o sea, la esposa del hombre, pero bueno, ahora ya se ha declarado así, la mujer, hay que decir que ya falleció la pobre, pero bueno, ahora es como que se va a reabrir un poco el caso de este ataque terrorista que realizaron los RP. Para que veáis que al final la cosa parece que sucedió hace décadas, pero sigue un poco reciente. Efectivamente. Y bueno, pues una vez ya hemos contextualizado todo, ya podemos ir a hablar de los afiches, que es pues el grueso de este episodio, vaya. Y bueno, pues empezamos bastante fuerte, la verdad. Yo creo que este es el afiche de los cuatro que vamos a ver, es el que más me gusta por su carga simbólica que tiene, que yo, o sea, solo con verlo ya es bastante chocante. El año en el que aparece es en 1973, como hemos dicho, vinculado a la vuelta de Perón a Argentina. Y pues aparece esa letra, bueno, aparece ahí en grande, Perón presidente, o sea, haciendo obviamente clara, pues eso, un claro llamamiento a que Perón vuelva a ser presidente. Y abajo, pues, la FARC y los montoneros como miembros que están al mando de este llamamiento, vaya. A nivel gráfico, pues yo creo que tampoco hay que analizar muchísimo porque vemos ahí la gran bandera de Estados Unidos con esa mancha negra y pues dentro de los significados que le podemos sacar pues es quizás la clara, ¿cómo decirlo? Cómo se involucra a Estados Unidos en toda la historia de América Latina, incluso pues esa mancha negra que puede suponer en la historia de estos países, pues la presencia de Estados Unidos. Y bueno, es bastante llamativo, la verdad. Y pues eso, al fin y al cabo, la FARC y los montoneros estaban a favor del regreso de Perón en Argentina y por eso, pues a raíz de o sea, en este año, pues sacaron bastantes afiches pues tratando este tema. Mm, ¿Qué más podemos decir, María? ¿Se te ocurre decir algo más del, también un elemento bastante claro que podemos ver es esa crítica al imperialismo estadounidense, que antes no me salía muy bien. Aparte de mencionar esa influencia estadounidense, pues al fin y al cabo las políticas que se estaban llevando a cabo de, pues eso, una denuncia contra la intervención de Estados Unidos en Argentina ahora mismo, pero bueno, en general en América Latina. Y el contexto, pues es eso, tras 18 años de exilio, Perón regresa a Argentina y Montoneros y FARC apoyaron pues, a Perón en este regreso. Y este es uno de tantos, bueno, de tantos, de cuatro, que vamos a ver. Entonces, pues le doy paso a mi compañera María para hablar Y del bueno, siguiente afiche.
Sí, pasamos al siguiente afiche que también busca apoyar a Perón. De nuevo vemos cómo aparecen los nombres directos de FARC y Montoneros, que son los que crearían este afiche. Y bueno, leemos junto a Perón el 20. El 20 de junio sería, ¿vale? Que fue una movilización que se realizó, pues bueno, pues precisamente para eso, para apoyar a Perón y ayudar a que volviera esta figura al poder. Nos llama la atención que se hace un llamado a la militancia, por ejemplo, para empezar así a analizar por algún lado, y es que el afiche busca movilizar a la juventud peronista para poder recibir a Perón y eso, y crear ruido, crear fuerza para que pueda llegar al poder. Por otro lado, el 20 de junio de 1973 es bastante simbólica esta fecha porque es cuando Perón regresa definitivamente a Argentina, o sea, es para recibir su vuelta a su país y ese mismo día ocurre la masacre de Ezeiza, cuando sectores de la derecha peronista, como por ejemplo la AAA y la burocracia sindical, pues abrieron fuego contra la izquierda peronista, porque es que dentro de ellos mismos tenían bastante problemas también. Y bueno, la izquierda es, pues eso, Montoneros, FARC y JP, que sería otro grupo del que no hemos hablado, pero también estaba ahí. Y bueno, sí es verdad que aunque este afiche es un intento de unidad en torno a Perón, pues es verdad que lo que ocurrió al final pues es un poco irónico, porque pese a toda la unidad que intenta reflejar este afiche, pues la realidad fue otra bastante bien distinta y bueno, acabó en tragedia con esta masacre de Ceiza. Y no sé si quieres añadir algo más. No, la verdad es que está O... bastante bien explicado. O sea, también he de decir una Ah, cosa. Luego se van a hacer, ahí va a haber TikToks bueno, individuales, donde se van a hablar de los afiches en concreto, ¿vale? sí, Aparte de lo que es en sí el episodio del podcast. Entonces, pues, yo creo que entre lo que hemos dicho aquí y lo que podemos decir en TikTok, creo que está bastante completo, la verdad. sí. Y ya pues pasaríamos al Bueno, siguiente afiche, ujú, que también data de 1973, todos datan de este año, y es pues una convocatoria a la Plaza de Mayo el 1 de mayo. Aparece la frase que la verdad es que nos llama bastante la atención, que es la de con los trabajadores sin los traidores, y pues firmado por Montoneros, ¿vale? La referencia al Día del Trabajador es, pues, está clara, o sea, esta fecha que es simbólica y que es, pues, una fecha histórica del movimiento obrero, conmemorando la lucha de los trabajadores por sus derechos. El mensaje en sí, que ya he leído, el de con los trabajadores sin los traidores, es una clara advertencia contra sectores del peronismo que traicionaron la causa revolucionaria. Aquí el concepto traidores se refiere a los sectores más conservadores del gobierno peronista y a la burocracia sindical, ¿vale? El 1 de mayo de 1974 fue bastante llamativo, fue un hecho clave que hemos mencionado antes, a lo mejor alguno ya puede caer en cuenta, pero si no, pues os lo comento. Y es que pues ese día Perón estaba en el balcón de la Casa Rosada y Montoneros empezó a gritar: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular, que es pues una referencia a los sectores de la derecha que estaban, como hemos dicho, dentro de su gobierno. En respuesta, Perón los expulsó públicamente de la Plaza de Mayo, insultándolos, o bueno, o llamándolos, como bueno, estúpidos imberbes, ¿vale? Claro, esto ya, como hemos dicho antes, fue la ruptura definitiva de Montoneros y Perón. Y ya pues a partir de ahora sus relaciones se separaron y llevaron caminos separados. Pues es bastante significativo también este afiche. pues sí, bueno, pasamos a la siguiente, que ya no es de Montoneros, sino que sería del ERP. Y vemos que pone el ERP 22 de agosto al pueblo. Bueno, en este caso no es tan visual porque al final lo que se nos presenta es un texto y que, bueno, nos hace referencia a el 22 de agosto, que fue la fecha de la masacre de Trelew, no sé cómo pronunciar eso, Lo ¿vale? Pero ponemos por la aquí. masacre de Trelew de 1972. Y bueno, en esta masacre hubo muchísimos fusilados, ¿vale? 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, donde murieron fusilados 16 guerrilleros del ERP, las FARC y Montoneros.
Entonces, bueno, se quiere conmemorar un poco a estos 16 guerrilleros que murieron tras haber intentado escapar de la prisión de Rawson. Estos nombres a mí me matan, pero bueno, espero que se entienda bien. Por otro lado, se busca pues hacer un poco un símbolo de lo que sería la lucha revolucionaria, ya que para las guerrillas esta masacre pues al final se convirtió en un acto de martirio y una prueba de la brutalidad del régimen. Y un ejemplo de ello es que pues aparezca en este afiche que se utiliza la masacre pues para poder promocionar sus ideas. Y bueno, muestra la postura del ERP, este cartel, que no creía en el peronismo, recordemos, y que apostaba directamente por la guerra revolucionaria contra el Estado. O sea, es radical a tope. Y bueno, sí es verdad que esta lucha armada que promocionaba el ERP se intensificó muchísimo después de la masacre de Trelew. Y así ya también como contexto histórico, decir que en 1975 el gobierno de Isabel Perón lanzó el Operativo Independencia en Tucumán, donde el ejército persiguió y asesinó a guerrilleros del ERP. Pues ya estaría el tema features terminado. Sí que es verdad que invito a, pues, a la reflexión, a que deis vuestra propia opinión, digáis cuál os gusta más o cuál creéis que es más, que cumple más su función de llamar al pueblo pues a la revolución, básicamente. Y pues nada, comentar, hacer un poco de debate, ¿no? Y de charla en comentarios para comentar estos afiches que la verdad es que consideramos que son muy, o sea, que tienen una gran carga simbólica. Y O bueno, si obviamente, conocéis algún otro que nos pueda interesar, pues dejadlo también por comentarios, aquí todo es bienvenido y lo vemos. pues sí, y obviamente no podemos terminar sin crear un poquillo de debate, tanto entre nosotras como, pues ya digo, con todos los que nos estéis aquí escuchando. Y pues esto va relacionado con una pregunta que hemos dicho al principio, que es la eficacia de los afiches en la actualidad. Porque sí es verdad que quizás no vemos a día de hoy las paredes llenas de afiches o de llamamientos sociales. Sí, en cambio, lo tenemos en las redes sociales. Que estos muchas veces se pueden a lo mejor enmascarar de forma de meme y cosas que a lo mejor, pues debido a esta sobreexposición que tenemos de información, pues no llegamos pues eso, a valorarlo quizás o a tenerlo tan presente como podría ser antes. Entonces, bueno, pues de ahí un poco la pregunta es si estos formatos digitales pueden llegar a ser igual de impactantes o de llegar a la población como lo hacían los físicos. Bueno, la verdad es que es un buen debate. Yo creo que hay algunos que sí pueden llegar a afectar bastante. Pero sí es verdad que en Internet yo creo que hay tantísima información, tantísima cantidad de imágenes que se pierden a lo mejor un poco. No es tan claro como ir a una plaza y ver la plaza llena de carteles. Porque al final se te juntan muchas imágenes o sea, muchas imágenes a lo mejor de carga más política con imágenes que no tienen carga política. Al final Internet es como un mar relleno de contenido que te sirve tanto como para entretenerte, como para informarte, como para reivindicar. Y al final hay un mejunje que pues, sí es verdad que a lo mejor es más difícil buscar, pero creo que sí siguen estando los afiches y creo que al final el hecho de que podamos encontrar afiches digitales pues hace que el mensaje llegue a una audiencia global en cuestión de segundos, que eso también no lo tenemos con los afiches físicos. Lo que estoy seguro es que sigue siendo una herramienta de protesta muy poderosa. Eso es así. Sí, sí, la verdad, y al final también, o sea, no es que ya no haya afiches físicos, o sea, no vemos, o sea, hay carteles, obviamente, y los vemos en el día a día. Simplemente pues está este nuevo formato híbrido que llenan tanto las redes sociales como en parte las calles. Y bueno, ahora otra vez me vais a permitir hacer un acercamiento a España y a temas de actualidad para poner un ejemplo de lo que sería un cartel o un afiche actual. Y sería pues este que estamos viendo en pantalla de Mazón Dimisión, que bueno, para quien no tenga el contexto, este afiche hace referencia a las responsabilidades políticas que pide bueno, políticas y sociales al final, que pide el pueblo debido pues, a una catástrofe que ocurre en Valencia, el tema de las inundaciones, también conocido como la Dana, vaya. Bueno, pues se busca esa responsabilidad política por parte del presidente de la comunidad autónoma de la Generalitat Valenciana. Y pues el cartel es bastante claro, o sea, no da pie
a dudas. O sea, si es verdad que lo único que cambias es la fecha y la hora y el lugar donde se convocan las manifestaciones, que siguen dándose ya que pues los resultados no se ven. Entonces el pueblo seguirá manifestándose, pero lo que es el cartel en sí, pues es claro, que es lo que también venimos viendo, que son pues esos carteles tan con tanta carga política y social. Entonces, bueno, este sería un ejemplo actual. Y bueno, pues ya a modo de conclusiones, después de todo lo que hemos visto, lo que hemos discutido, podemos decir que el arte protesta obviamente sigue teniendo esa carga de expresión y de resistencia social, que sí, obviamente, sí es muy importante y sigue movilizando gente, pero que ha cambiado con el tiempo. Sí, bueno, y el hecho de que aunque ahora pues hay más canales para difundirlo, también hay nuevos desafíos, como puede ser la censura digital o la mercantilización del mensaje, que no sé hablar. Y bueno, yo quería añadir a lo que habíamos dicho antes de que bueno, tendría que ser parecida a la canción Protesta. Yo a lo mejor sí que una diferencia que encuentro con la canción Protesta de la que hablamos hace un par de capítulos es que el arte visual quizá sea más accesible de producir por más gente. Quiero decir, a lo mejor lo he dicho un poco enrevesado, pero una canción al final como que lleva un proceso un poco más complejo de producir. Es verdad que una vez que haces una canción se reproduce en la sociedad con la misma facilidad, porque cantar canta todo el mundo, bien o mal, pero canta todo el mundo. Es verdad que un cartel reivindicativo siento que lo puede hacer más cualquier persona, no tiene que ser un artista. Y bueno, está bastante bien porque permite a la sociedad una vía bastante más, quizá más directa y bastante potente para poder defender sus causas. Sí, aparte también una imagen ya de por sí llega más rápido, o sea, solo con verla un segundo ya tiene Claro. esa carga. Entonces sí, en ese sentido sí, ahí vemos la diferencia, por eso también está guay hablar de estas cosas, entre la eficacia que puede tener una canción protesta o pues eso, un afiche, por ejemplo. Entonces, pues está guay. También lo importante es preguntarnos cuál es la intención detrás de ese mensaje o del arte, con protesta en general, y ver si realmente tiene esa relación entre la situación social, la situación política que quiere denunciar. Entonces, pues sí, la verdad que ambos están súper bien y en este caso los afiches bastante efectivos, la verdad. Sí. Me ha gustado bastante, creo que cada vez que vea un afiche por la calle, espero encontrarme alguno, lo voy a analizar bastante en mi cabeza. Y bueno, espero que a vosotros os haya gustado bastante también el tema de los afiches, que vayáis buscando por la calle afiches como si fueran gamusinos. Y poco más, la verdad. ¿Cuándo sería el siguiente día? ¿Cuándo nos vemos? Pues si no me equivoco, el próximo 16 de abril, que sería miércoles, ¿no? Sí, Confírmamelo. sí, Y pues sí, nada, confirmo. nos Nada, nos vemos. veremos con una entrevista el miércoles, Sí, importante, y poco más. Gracias por estar ahí viéndonos y nos vemos como siempre al otro lado. chao.